estoy envejeciendo por este tiempo, lo que pasa es escaparme por un tiempo transversal. Yo veo muchas sonrisas, pero Isaac Bars, que es, no sé si te suena, es un físico famoso en Israel que ha hecho teorías muy importantes, y todos los días yo veo papers de él, o sea, trabajo, no lo saco porque no queda tiempo y digo, qué loco, pero bueno, él está hablando de dos tiempos, y ya hizo la mecánica cuántica con dos tiempos y no contradice nada de las cosas que podíamos explicar en 1910. Ahora, yo me acomodo para irme por eso. ¿a querés saber? Pero vos ya pasaste los 40 años, ¿verdad? No, es mentira, eso fue un chiste, él es mucho más joven. Bien, entonces con las dimensiones terminamos. Las interacciones entonces las teníamos unificadas, las electromagnéticas, entre 1960 y 1970, entre físicos, un físico pakistaní, musulmán, un físico norteamericano, por lo que me dijo es ateo, y un físico, otro físico, Glashow, y otro físico norteamericano que se llama Steven Weinberg, que a veces dice que es ateo, a veces dice que tiene la religión judía. Quiero decir esto porque los tres, independientemente de su religión, hicieron una teoría, que es una teoría que no solo fue más allá que la de Maxwell, porque unificó a las interacciones débiles, a esas fuerzas débiles. O sea, unificó los fenómenos radioactivos con otros dos que parecía que no tenían que ver, pero que nos terminamos convenciendo que por ahí tenían que ver, en una teoría que llamamos electrodébil, pero además abrieron la puerta a la siguiente unificación, en que incluimos a las interacciones fuertes. Entonces tenemos a las cuatro, tres de las cuatro, las electromagnéticas, que eran eléctricas y magnéticas, las débiles y las fuertes, las tenemos como tres, vamos a decir, unificadas, en una sola. O sea, tenemos una sola teoría chiquitita, económica, con pocos... estoy mintiendo un poco, porque no es tan económica. Si hago letra chica, la ecuación es corta. Si pongo un poco más grande la letra, las ecuaciones son más largas, pero no importa. Es muy económica. Y como teoría tenemos unificada tres. El gran drama es que no podemos, con esta manera de entender a los fenómenos de la naturaleza, unificar también a la gravitación. O sea, la teoría de gravitación empezó con Newton, pero la teoría de gravitación, donde el espacio y el tiempo forman parte de la teoría, o sea, para Newton el espacio y el tiempo son como este escenario donde suceden las cosas, y ese lugar donde suceden las cosas. Para Einstein en 1917, o sea, apenas 12 años después de lo otro que hizo, y cuando en vez de tener 26 tenía 30 y pico, hizo lo que sería la teoría de la gravitación, donde el espacio y el tiempo también tienen dinámica, también hay que escribir ecuaciones, y por eso el espacio y el tiempo, yo puedo decir que se expande. Cuando le decía la expansión del universo, era muy chico, ahora es grande, se expandió también el espacio y el tiempo. De esa teoría tenemos la teoría clásica, que es correcta, todas las predicciones en ciertas escalas están bien, pero cuando vamos a las escalas suficientemente chicas en distancia o suficientemente grandes en energía para que las fuerzas gravitatorias jueguen un rol, ahí no tenemos teoría. Entonces, lo que tenemos es un esbozo de teoría, pero que nos obliga, y por eso los más viejos somos más reacios que los más jóvenes, nos obliga a tirar por la borda toda la idea de partícula y reemplazarla por la idea de cuerdas. O sea, un electrón no sería más una partícula, sino que sería no una cuerda, sino la nota do de la vibración de una cuerda. O sea, los objetos físicos son cuerdas, pero las partículas que vemos en nuestra pobre experimentación son las vibraciones que pueden ser un electrón, una dada vibración, una nota de una guitarra, y un quark puede ser otra nota de una guitarra, etcétera, etcétera. La teoría de cuerda, para mi gusto, tiene demasiado de guitarra el día de hoy, en el sentido de que es más una música que una teoría. Tiene ecuaciones, no son astrología, pero todavía no hemos podido hacer predicciones con esa teoría que estén al alcance de medida, vamos a decir, en los próximos 100 años. Entonces, desde ese punto de vista, hay muchos físicos que prefieren mirarla con respeto, porque
porque es de una enorme belleza, y decir, bueno, pero traten, muchachos, de buscarnos una predicción, se la vendemos a un físico experimental, pero que nos salga cara. Cuando yo digo sale cara, para probar esta teoría que unifica las otras, es ese experimento de CERN, que ellos mienten, porque le mienten a los políticos, dicen que llevan gastado 10.000 millones de euros para este experimento que va a ser el broche de oro para la que unificó las tres. Se termina de entender todo porque hay una pequeña cosa que está flotando que falta. O sea que cuando digo para la teoría de cuerda, habría que pensar en multiplicar 2 veces esa cifra, es imposible, además podríamos usar el universo. Entonces los últimos minutos, ¿cómo estoy? Con la larga presentación que vos hiciste, 10 minutos más. Bueno, entonces les voy a leer de vuelta un poema. No es un poema, el poema entero se llama De Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas, y lo escribió Lucrecio un siglo antes de Cristo. Pero voy a leer, él empieza este libro que se llama De Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas, con este poema. Será materia de mi canto la mansión celestial, sus moradores. ¿De qué principio la naturaleza forma todos los seres? ¿Cómo crecen? ¿Cómo los alimenta y los deshace? Después de haber perdido su existencia. Los elementos que en mi obra llamo la materia y los cuerpos genitales, y las semillas, los primeros cuerpos, porque todas las cosas nacen de ellas. O sea, un siglo antes de Cristo había alguien planteándose que quería entender todas las cosas. En griego todas las cosas, existe una palabra para designar todas las cosas y es cosmos. Y otra palabra para designar el conocimiento de la ciencia, que es logos. Entonces la cosmología es una, yo lo voy a decir, no sé si hay astrónomos y astrofísicos, y es una parte de la física, no de la astronomía, que trata de entender todas las cosas. Es una cosa que cuando yo entré a la facultad, los físicos promedio no que me enseñaron a mí, en todo el mundo descartaban entender todas las cosas. Decían que eso era metafísica. Los físicos ahora somos mucho más pretenciosos y tenemos razones para eso y queremos entender todas las cosas, en el sentido que lo dice Lucrecio un siglo antes de Cristo, con la relación de cuando les hablé del infarto. O sea, no vamos después a curar el infarto, pero vamos a entender cómo funcionan los elementos elementales que forman átomos, moléculas, hasta llegar al corazón. De hecho, hay una cosa que seguro ustedes escucharon cuando se les habla de cómo se originó el universo, que es una de las cosas que a mí, a los físicos, nos interesa, es el Big Bang. Bueno, el Big Bang es un nombre despectivo, porque los físicos en los años 60 eran despectivos, que le puso un físico famoso que se llama, y astrónomo que se llamaba Hoyle, que se llama, a lo mejor murió, en 1964, en un programa de radio de la BBC que se llamaba De la naturaleza de las cosas, que habían tomado, y era un programa de radio parecido con fines parecidos a los de esta charla, y este hombre, de manera despectiva, dijo, sí, hay físicos que están tratando, pueden encontrar la charla en internet o en mi página, porque creo que la tengo puesta. O sea, la transcripción en castellano. Él decía, estos físicos que ahora se quieren ocupar de cómo se originó el universo y cómo el universo se expande, y el periodista le pregunta, ¿y cómo empezó? Y habrá sido con un Big Bang. Y con mucho tino, los que estaban haciendo la teoría tomaron eso, que es una ironía, una broma despectiva, la tomaron para referirse a ese inicio del universo. No quiero decir que fue una explosión, porque no había espacio ni tiempo. O sea, no sé qué quiere decir una explosión, sino, o sea, todo empezó ahí. Yo no tengo tanta confianza en esta sala, pero creo que veo alumnos que fueron alumnos míos de una materia en que para explicarles qué quiere decir lo del espacio yo me saqué una media. ¿Sí? ¿Estaban ustedes? ¿O no? ¿O fue el año anterior? Bueno, el año anterior. Si uno toma una media y clava, por ejemplo, un pedacito de papel, lo clava con un alfiler sobre la media y aquí clava otra. Pensemos que esa media es el espacio-tiempo. Como es una media moderna, yo uso medias modernas, se estira. Eso es la expansión del universo. Solo que lo que yo digo que se está expandiendo, cuando el universo se expande, no es la media,
porque la media se expande dentro de esta habitación. Me da ganas de hacerlo para que vean. ¿Le presto la media? ¿Qué? ¿Le presto la media? Sí, pero no tengo el alfiler, etc. Pero el punto entonces es, lo que se está expandiendo es el espacio. Ahora, ¿por qué nosotros no nos expandemos? Bueno, piensen, si yo pongo papelitos pinchados en la media, los papelitos se alejan unos de otros. Eso es la manera de saber que hay expansión. Se midió la velocidad con que se alejan las galaxias unas de otras, y de ahí se sacó que el universo se expande. ¿Por qué no se expanden? Porque las fuerzas puestas en juego por esa expansión son mucho más chicas que las otras fuerzas de las que yo les hablé a ustedes, que hacen que compensar esa pequeña, frente a la fuerza fuerte, esa fuerza que está en juego, queriendo que se expanda el protón, que se agrande el átomo de hidrógeno, etc., no corre. Entonces es por eso que el espacio-tiempo sí se expande. Y de hecho, la comprobación de que esto sucede es con la luz, porque la luz uno no la piensa como una partícula muchas veces, sino la piensa como una onda. Entonces, dibujemos una onda en una media de esta, yo la tenía dibujada en mi media, y después yo la estiro y van a ver que la onda tiene una longitud de onda mucho más grande. Entonces, si era azul, después es roja, bueno, cambió la longitud de onda. Entonces, en el universo en expansión, y sabemos que está en expansión, porque se midió cuando se expandía, un señor, un astrónomo que se llamaba Hubble, lo hizo, y hay una ley que él construyó para describir la expansión, o sea, a nivel de cómo se alejan las galaxias, sabemos que el universo se expande. Ese fue el primer gran triunfo del modelo del Big Bang. Que el modelo del Big Bang, un físico ucraniano que se llamaba Gamow, mostró que había un inicio y a partir de ahí una expansión. Y después, bueno, el modelo, así como tenemos un modelo unificado para describir las interacciones en nuestro planeta, ese mismo modelo sirve para describir la evolución del universo. Cuando el universo se expande, ustedes vieron cuando tienen un aerosol y tiran para matar mosquitos o para sacar un olor desagradable, se enfría el aerosol. Eso es porque el gas que está dentro se expande y las cosas que se expanden se enfrían. El universo se expande y se enfría. El universo empezó, ¿se acuerdan que les dije? A 3.000 millones de grados. Hoy tiene unos menos 270 grados. Y eso se midió. Y los que lo midieron ganaron un premio Nobel, lo midieron en el año 64. Cuento para que vean que todo es divertido, la física teórica y la experimental. Ellos estaban midiendo radiación que llegaba de los confines del universo. Y tenían una antena que les habían regalado porque ya no se veía más, y la pusieron en la terraza del departamento de física donde trabajaban, y las palomas hacían caca sobre la... Se la tenían que limpiar todas las mañanas, porque si no se metía ruido. Ruido es eso que ustedes escuchan cuando tienen mal sintonizado la radio. Si ustedes tienen la antena y le ponen, qué sé yo, engrudo, no van a escuchar tan bien. Entonces ellos empezaron a ver que había un ruido, ellos medían picos que eran lo que les llegaba de los confines del universo, pero además había como un ruido de fondo, y hay una manera de transformar ese ruido, los ruidos uno los mide en longitud de onda, pero hay una manera de transformar eso que son vibraciones en temperatura, y midieron que la temperatura era de unos menos 270 grados, y esa es la temperatura del universo. Eso es radiación que produce una agitación tan baja que esa es la temperatura del universo. Después, bueno, 3 minutos. En 3 minutos, ¿qué más les puedo decir?